Buenas, acá estamos Miku y Maggi, nosotras somos de Argentina y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 8 de El cuento de la criada, a las escenas de Nick Blaine. Así que antes de eso les pedimos una suscribida, una me gusteada, un comentario, lo que tengan ganas, nos ayuda un montón. Así que, bueno, nada, hoy es un episodio clave, Muy así que esperado. estamos como entre nerviosas y ansiosas. ¿Estamos La listas? expectativa, sí. A por ello. Ni lerda ni perezosa también, ¿no? Se queda ahí como bueno, también te quedas ahí sufriendo, ¿no? Ah, bueno, pero ella pensaba que el marido estaba Te muerto. quedas ahí Ahora ya entiendo que pasándola el marido bárbaro. estaba. Y Ahora se ahora que enteró. sabe que el marido está vivo, se lo va... ¿Quién pudiera verlo dormir? Duerme re tenso igual. Vas a tener que retroceder eso, amiga, ¿eh? Sí, y aparte tiré la bombilla del mate. Me encanta, Ella se va en pelotas a retará. La mina bajaba en pelota, ¿viste? Cualquiera. Buenos días, ¿cómo va? Hermosa mañana, ¿verdad? Necesito que analicemos ese vestuario, por favor. O sea, ese vestuario es como de clase media trabajadora baja, como Sí, que están mostrando a alguien que se puso como lo que tenía, ¿entendés? Amo esos, bueno, esos detalles sí. como de... me encanta, me encanta. 100% sexy. Lo miró de arriba abajo como diciendo, ¿qué dijiste la concha de tu madre? Sí, sí, me encanta, me encanta, me encanta. Y enseguida le saltó la térmica y fue a las piñas. De una. Como un instinto muy de eso, de ir a la piña directo, ¿viste? No vemos al Nick de siempre, o sea, al Nick que venimos viendo hasta ahora, sino que vemos un Nick más descontrolado y que muestra, no sé si descontrolado es la palabra, sino como alguien que muestra que esa es como la forma de ser que tiene él o el estado de ánimo que tenía el chabón parece ser como durante mucho tiempo en su vida, digamos, fuera de Gilead. Como esta Sí, cosa de reaccionar así y de lo de... impulsivo. Sí, y aparte hay una cosa medio como de malhumorado, como medio como de fastidiado con la vida, que habla De también, frustración, claro. y aparte como que me da mucha pena, como que se nota que está buscando el trabajo porque obviamente lo necesita sí o sí, sino como que no sé si haría eso, ¿no? O sea, ahí lo que está diciendo es que el padre y el hermano son alcohólicos, ¿sí, no? El hermano, no, el padre creo que no. El padre dijo Ah, que estaba jubilado, ¿no? mm. Es como que el chabón ahí tiene como algo medio cristiano, ¿no? Sí, porque Mm. si sabes que algo que te están diciendo no está en la Biblia, porque te la leíste, por lo menos te la leíste 2 veces, por lo menos. Somos un grupo Limpiar de el país. secuestradores. Somos un grupo de secuestradores. Mm. Y vos estás esperando que por ahí Nick diga, eso es una mierda. Y no, el chabón como que se queda callado mirando, ¿viste? Y como que no le dice estás equivocado, le dice no hay nada que puedas hacer. Yo no me involucro, él no se involucra. Como no tiene una ideología marcada, porque no la No, tiene, ¿no? Porque no no, quiere, como que no, ni idea, como está pensando no. en otras cosas. Tiene el hermano borracho y al padre enfermo. A él le cambia la cara cuando él le dice, "Ah, quizás hay un trabajo para vos". Él lo que quiere es laburar. ¿Dar contexto? ¿Querés que demos contexto? Sí, ¿O vamos de sí. una? No, vamos a dar Te, contexto porque está bueno. te sé- El señor Waterford está de trampa. Es tramposo y mentiroso. y le gusta ir al bulo. Y le gusta ir al bulo y quiere llevar a Jun ahí y le compra un vestido, le depila las piernas, que eso me pareció Mm. como súper como tétrico. Y le dio un vestido que Ojos para ir, sinceramente le queda boludo. muy bien y le hace un culo así de grande. Ella está divina. Ese pelazo, hermana. Y hasta se maquilla todo, porque el Waterford la quiere llevar como si fuera tipo un trofeo a Jezebels. No, la tiene que hacer pasar por una de las chicas, o sea, porque no puede Sí, entrar como claro. una criada.
Ay, Esa voz que mi tiene Fred vida. como de... Esa voz que tiene Fred como de tipo de... Como todo así de... Sí, ¿qué te hace el buenito tonto? Por este capítulo, boluda, no sé si yo estoy No. sensible hoy, pero este capítulo me mata de amor él. Como que no puedo, es que no sé. Me rompe el corazón todo el tiempo Mira, este él capítulo. mira para otro lado. Él mira para otro lado, amiga. Él mira para otro lado. Él no quiere mirar. Sabe lo que hacía Waterford con otras criadas, entonces sabe a qué la quiere llevar ahí, ¿entendés? Me Sí, parece que es sí, ya eso. sabe a dónde está yendo. Ya cuando la vio a Claro. ella con el vestido ya se dio cuenta. O sea, claro, pues están hablando de cómo solucionar el tema Sí. de que no están naciendo bebés. Y empiezan a idear el plan macabro. All this about the handmaid issue. I think you're right, sir. It's better not to form attachments. Me parece re interesante que desde que empiezan los recuerdos de Nick, que empieza a trabajar en Gilead y toda la bola, siempre se lo ve a él mirando como desde el espejo de ese retrovisor. Ujú. Y es como que me parece como una forma de mostrar el lugar que tiene Nick ahí. O sea, Mm. desde dónde mira las cosas. O sea, Desde como afuera, que, como medio de como afuera, pero afuera y adentro, pero adentro. afuera. Exacto. Y Sí, como que siempre está remirando. O sea, que tiene sí. como mira, o sea, el chabón puede ver todo. Por ella está re asustada porque no sabe qué le van a hacer. O sea, ¿A dónde pingo me están llevando con este vestido? y aparte se No ve como entiendo. todo bastante tenebroso, te digo, ¿eh? Sí, están en un subsuelo, boluda. Doesn't she look beautiful? Yes, sir. No, no, no. No me hagas esto. Eres como Es que, ay, un es como cachorrito re... abandonado. Boluda, no. Stick No. around. I'll make you that pesto that got me a James Beard nomination. Another time. Okay. Curtido que ¿La estamos rebotó? ¿Qué pasó? Una, Con eso no te animas. Con eso no te levanto el humor un poquito, querido. Y es como que claramente que ella se le acerque así de una es porque claramente cada vez que va Sí, o sea, sucede. claramente, por eso digo, tipo de una, tipo ella va y lo toca, Sí, porque o sea, el manejo claramente es así. Por eso ella le extraña que él no quiera, como, qué raro, boludo, como claro, ¿qué siempre te que me pasa? traes las cositas, Albahaca yo te te mano... digo la cosita. Me da pena porque por ahí ella estaba tipo, ella esperó toda la semana que vaya Nick Blaine para tener un momento grato dentro de todo ese infierno. Y el chabón le está diciendo que no, debería ser un poquitito No, más está considerado raro. con Beth. Ahí está. Está la habitación donde ahora está Jun, pero bueno, como que Rita entró y encontró a la criada anterior desvivida, autodesvivida, y claro, y él aparece todo desesperado a intentar a ver si Sí. hay algo que hacer al respecto. Y bueno, no, claramente no hay nada que hacer al respecto, no hay pulso. Está re mal Nick acá. O sea, te das cuenta que es una persona sensible, ¿eh? Ese es un detalle que quiero mencionar. Esa Y luz ella es toda hermosa, sonríe. chicos. Ay, pobre Jun. We can't do this anymore. Güey, pará, qué ofendido. Como que me vuelve loca esa situación porque por un lado me pasa que me parece un tarado lo que está haciendo, o sea, que es un tarado, pero a la vez esas posiciones y esas caras Sí, y sí. eso es como, Dios mío, qué hombre, qué hombre. Él, Talk to me. dale, nenito, desembuchá. No, boludo, no puede ser esas cosas. Habla, si sos tan guapo, habla. Ella lo deja siempre en evidencia, me encanta. Sí, Tenés que ir al psicólogo, Nick. Is this it? ella siempre se enoja. Is this Decíselo. Dale, nena, Is decile. this what you want? Once in a while, just try to get a handmaid pregnant? Y ahí él dice, en realidad sí, pero bueno, perdón. It's too dangerous. Y tiene los ojitos de llanto ahí, igual, Sí, sí. puso re mal, se queda re mal. Mira la cara, mira esa cara, boludo. Tenés que retroceder esa cara porque. Retrocedeme la cara. Ah, yo necesito hacer como una especie de todo ese movimiento de cámara. El capítulo me rompe el corazón mal. Yo no sé si es que yo estoy sensible en estos días o qué, pero este capítulo me rompe el corazón. Es como que
no pude, o sea, sí, está re lindo en todas las escenas, todo lo que quiera, pero es como que, no sé, me rompe mucho el corazón cómo lo muestran a él, como todo el tiempo que lo dejan pagando al chabón, ¿entendés? Como todo el tiempo se le Sí. rompe el corazón en todas las putas escenas y después siempre queda pagando, mirando ahí, es como, ay Dios, Sí, pobrecito, denle un es un poco tal abrazo. cual, es un poco tal cual lo que decimos, lo de esto de el ojo que todo lo ve y que está dentro pero Mm. está afuera, pero él siempre queda afuera, o sea. Que también lo ponen como para cuestionar al personaje de ese lado, como decir, también haber elegido estar ahí o sea, lo que te muestran también en este capítulo, ojo, creo que eso está bueno destacar, es que el chabón eligió estar ahí. Y bueno, es lo que vemos, o sea, como esta ambigüedad constante y esta manera de participar, ¿no? Porque es como que me parece que lo que tratan de hacer en la serie es mostrarte que igual él participa, como que está ahí, ¿entendés? O sea, está participando, porque las cosas que le van pasando, o sea, las cosas que va viendo le afectan. Entonces es Sí, como que participa de esa manera. No es un mensaje ingenuo ese, ¿eh? No es un mensaje ingenuo. Te no, están diciendo el chabón es parte de esto. De esta manera, pero el chabón es parte de esto. ella lo termina evidenciando cosas que él ya sabe, porque él ya sabe todas las cosas que pasan en Gilead, pero ella se lo termina como echando en la cara, como, boludo, pasa esto, hacen esto, esto y aquello, ¿qué te pasa a vos con eso? O sea, como, querido, Sí. avivate porque no puedes, ella es como que lo pone en jaque como diciendo, boludo, esto, ¿de verdad vos querés esto? O sea, ¿vos de verdad estás de acuerdo con esto? Sí. Como, ¿te parece que esto está bien? Como Ni siquiera es que le pregunta, ni siquiera es que le está diciendo estás de acuerdo con lo que hace. Le está diciendo esto es lo que querés para tu vida. Tipo, porque el chabón eligió estar ahí. Y eso es lo terrible. Y aparte ella viene, eso también está bueno como recordarlo, que ella viene de otro lado. O sea, Jun viene de un ambiente mucho más intelectual y como con más criterio. Y creo que también hay algo que a mí me encanta de lo que muestran de la dinámica de ellos dos, que es que ella siempre está segura de Nick. Eso me encanta, porque es como que ella siempre está segura de quién es Nick. Parece ser como si ella fuera la única persona que ve a Nick de verdad en la serie. más incluso que Como, él, porque ni pero él, totalmente, totalmente. O sea, es como que ella es la única que lo ve como es. O sea, porque si no, a Jun no le gustaría a Nick. Porque Jun es una mina que sí tiene convicciones y sí tiene como una ideología marcada y viene de una educación muy feminista con su madre. como que Nick es un chabón al que nunca nadie nunca nadie lo No, puso como en el foco, ¿no? Como nunca nadie le preguntó, che, ¿cómo estás? Como que siempre quedó no. como desdibujado, ¿no? Como tiene el padre que está enfermo, el hermano que es borracho. Nadie nunca le prestó atención. Nunca nadie le prestó atención. Y ella es la primera, ¿no? Como, che, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Nadie se lo preguntó hasta, por eso él tampoco sabe qué es lo que siente, por eso no puede hablar, no puede comunicarse, porque nunca nadie se lo preguntó, y él muchísimo menos, o No, sea, él claro. nunca se preguntó. O sea, Nick es un No. chabón que nunca dice lo que piensa. O sea, vos a Nick lo evalúas por las acciones Mm. y como que Jun lo pone a veces contra la pared y como que ahora estamos viendo como que lo obliga a decir qué es lo que piensa. Sí, Eh, o no qué es lo que piensa, en realidad qué es lo que siente, porque él nunca dice sí, lo que piensa. Yo creo que hay algo de cómo está armada el capítulo, que es como el capítulo empieza con ellos dos en su burbuja, que es sí, la choza de Nick, que decimos nosotras, está sí, ahí, en esa burbuja están ahí ellos. Y me parece que sí. durante todo el capítulo va pasando que esa burbuja, él empieza a ver que esa burbuja se rompe. O sea, Mm, ella empieza hablando y empieza diciendo que ella va ahí porque se siente bien, y uno dice, ah, la burbuja es de ella. Pero en mm, realidad es él el que es él el más infantil y es él el que tipo está como que te das cuenta en el capítulo que a él se le va rompiendo la burbuja cuando ve que ella es obligada a acostarse con Waterford en una situación que no es la ceremonia, mm, que ella tiene que fingir cosas que, o sea, hasta actitudes que no, que son mentira, pero las tiene que fingir como que la pasa bien con el tipo este y como que a él se le va rompiendo esa burbuja a lo largo de todo el capítulo y esa burbuja que se rompe es el cuestionamiento en realidad de Gilead. También es como que es la primera vez que él le da lugar a alguien a que entre, porque más allá de la burbuja, su mundo, ¿no? Viste que Sí, en esta primera escena, que ella empieza a mirar todo lo que él tiene, viste, sí, como quiere saber quién es, ¿entendés? Quiere llegar un claro. poco más, porque el chabón es muy, hasta ese momento, es un chabón muy hermético, ¿no? Su manera de expresarse evidentemente es
en la intimidad, ¿entendés? El Sí. chabón, y ni siquiera, o sea, no sé cómo, es un chabón que no habla casi. Y me parece que es como que esa es la manera que tiene de mostrar afecto, o sea, porque en Sí. realidad no le contó nada. Le dijo, yo soy No. Nick Blaine de Michigan, nada más. Como él es un chabón Sí, claro, afectuoso. pero es afectuoso Eh, físicamente. sí. Bueno, pero no es menor. No, claro. Pero eso es como para mí, igual, amiga, yo creo que eso es lo que lamento desilusionarte, pero creo que eso es lo que a él le sale como naturalmente, como que todo el tiempo como que él necesita eso. Tipo, él Bueno, pero por necesita eso estar digo. cerca de ella físicamente, ¿entendés? Como que necesita abrazarla, necesita agarrarla, necesita olerla, ¿viste? Como cuando se le acerca. Y eso es lo Sí, que sí, es sí. parte de la naturaleza de Nick. Bueno, pero por eso digo, yo no digo que sea como algo pensado, pero digo que esa sea su Sí, naturaleza y no sea ser un chabón frío o sí, no me toques, dice cosas de él, sí, aunque obvio. él no las Dice sepa. que es un tiernito. Ella viene a romper con todo en la vida de Sí, Nick. Ella viene tipo patada ninja, tipo, sí. a ver, ¿quién sos? ¿Qué querés? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Al final sos un tiernito, pero también tenés, viste, como que ella viene a derrumbar, a tirar abajo paredes, así, tipo, Sí, y me parece me fantástico eso. tipo, si yo estuviera ahí, vos serías tipo amiga del chabón. Amiga, Sacando, no, para, ¿vos mm, serías amiga de este personaje? Yo no sé, no, qué porque me lo empecé a aburrido. preguntar, yo me lo empecé a repreguntar, ¿entendés? Y dije, no sé, como No, ¿de sí, qué porque, hablo? No habla. No habla, claro, boluda. claro, o O sea, sea, por un lado mejor, pero y es cuando habla dice pelotudeces. Deja, amigo, deja. puedo decir como una conclusión o como una observación que no se pierde la ambigüedad. O sea, sigue siendo un No, personaje ambiguo, porque hasta mostrándote el pasado de él, te siguen mostrando esa ambigüedad ideológica todo el tiempo. sí, sí, está buenísimo Como eso. no sabes qué piensa. O sea, No. realmente no sabemos qué piensa. Claro, Él es sensible, él es re es él, es sensible. él el Él tiquitito. llora. Es él Es el un, tiquitito, es es un varón que tiquitito. llora y dice, estoy chiquitito, yo sufro porque estoy chiquitito. Estoy Sí, Nick está triste, boludo. Nick está efectivamente triste. Muy interesante el capítulo. Vimos la Sí, historia de Nick. Suscríbanse. eso. Comenten, pongan me gusta, digan qué piensan sobre Nick también, que queremos saber. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos la próxima para el último episodio nuestro. No, Nos queda un episodio más para terminar con la primera temporada. Y después hay anuncios, pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante.